Rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. Y mira, en este periodo electoral ya iniciado este Viernes Santo, hoy lunes con más fuerza, nos hemos encontrado con distintas realidades marcadas a través de distintas encuestas, donde cada una coincide sí con el primer lugar, que es el de Andrés Manuel López Obrador, pero va cambiando en lo que refiere al segundo lugar, con distintas posturas y por supuesto distintos nombres, e incluso la diferencia entre el primero y el segundo, también usted ya la verá, resulta completamente distinta. La primera de ellas es la de SDP Noticias junto con México Elige, de botón rojo, 39.5% para Andrés Manuel López Obrador, 25.6% para José Antonio Meade y 19.9% para Ricardo Anaya. Ya suma a Margarita Zavala y le da el 9.6% de votación. Otra encuesta es la de El Heraldo, que hoy se publica en sus páginas, 31% para Andrés Manuel López Obrador, 25% para José Antonio Meade, 22% para Ricardo Anaya, 5% para Margarita Zavala. Esas dos coinciden básicamente junto con la encuesta antes de que acabara la intercampañas del Financiero, donde dan a José Antonio Meade como un tercer lugar. Y después vamos con otra presentada por Parametría, que coincide con el resto de las publicaciones en lo que refiere a encuestas, dándole el segundo lugar a Ricardo Anaya. Primero, Andrés Manuel López Obrador con el 38%, segundo, Ricardo Anaya con el 20%, y tercero, José Antonio Meade con 16%. A Margarita la pone prácticamente en empate técnico con José Antonio Meade, dándole el 13% de los votos según estas encuestas. Realidades distintas que hay que empezar a entender, van a aflorar de aquí hasta el primer domingo de julio. Y para entenderlo un poco más, que mejor que platicar con Luis Estrada. Luis, ¿cómo estás? Consultor político, analista también. ¿Qué estamos viendo? Vemos ya realidades distintas según la encuesta que tú quieras. Lo que yo quiera pensar, a quien yo le quiera ir, le creo o no le creo, básicamente. Bueno, dos cosas. Primero, la primera es la encuesta de SDP Noticias, es una encuesta de Facebook. De Facebook. Eso hay que aclarar, a diferencia de las demás encuestas que son en casa. Que son encuestas cara a cara en vivienda, que son normalmente el parámetro más confiable, puesto que es donde obtienes una muestra representativa de la población. Distinta incluso a las de Massive Caller, que son vía telefónica, que también dan otros números completamente distintos. Así es. Entonces, primero ese punto. Segundo, pues sí, en efecto hay un consenso respecto de quién está en primer lugar. Todas las encuestas lo tienen así, a Andrés Manuel López Obrador. Lo que no hay consenso, yo te diría es, primero, ¿cuál es la diferencia que existe entre el primero y el segundo lugar? Si esa diferencia es suficientemente clara, es decir, por encima del margen de error de la encuesta, uno. Y dos, si ese segundo lugar, dependiendo a quién pongan algunas encuestas, que eso es parte del problema, si también hay una diferencia clara con el tercer lugar. Y si no existe entonces una diferencia entre segundo y tercero, pues los equipos inician campañas, los equipos de campaña inician sin saber cuál debe ser una estrategia. ¿Qué voy a hacer realmente? ¿Cuál es el camino de los cuatro que se ponen? Yo te diría, hay 4 grupos de encuestas, que es una situación, me refiero a que los resultados se pueden agrupar en 4 grupos de encuestas diferentes, y pues no sabes cuál es el camino que tienes que seguir. Esto es, yo creo que por lo menos el doble de grave, lo que vimos en 2006, cuando cerca de la elección vimos que había 2 grupos de encuestadores, unos ponían arriba a López Obrador, otros ponían arriba a Felipe Calderón. Es cierto, la diferencia en 2006 pues fue finalmente de medio punto porcentual y era complicado poder saber exactamente cuál era ese resultado. Sin embargo, lo que sí se diferenciaban era qué hacían con el tercer lugar. En ese momento algunas ponían Roberto Madrazo casi empatado en primer lugar, imagínate, y otras lo ponían pues ya muy, muy lejos. Entonces, el tercer lugar, a fin de cuentas, es lo que está complicando cuál es el tipo de encuesta que tienes que seguir y, por tanto, los equipos de campaña, qué deben hacer, qué estrategia deben tomar. Si eres el segundo, atacar el primero. Si eres el tercero, atacar el segundo. Si eres el segundo, pero no estás todavía lejos del tercero, entonces despegarte. Y, sobre todo, pues esperar entonces a que haya una especie de coordinación del electorado para que pueda decir, si mi candidato claramente no tiene posibilidades de ganar, entonces puedo apoyar a un candidato que sí tiene, con tal de que no llegue el resultado que a mí más me desfavorece. Entonces, ni los electores, ni los equipos de campaña o las élites políticas pueden tener claridad sobre cuál debe ser la estrategia. Se está corriendo el riesgo de que en esta lucha de yo soy segundo, tú eres tercero y viceversa,
el primero se le siga yendo y siga sube y sube. Pues no está sube y sube. En realidad, creo que lo que Está mantenido. pues no ha pasado nada. Yo te diría, en The Fog Spin hicimos una encuesta a finales del año pasado, la última después de que se dieron a conocer los nombres de los candidatos, y el resultado de esa encuesta en preferencias efectivas es prácticamente igual que el que presentó la semana pasada Alejandro Moreno en El Financiero. Entonces, si en 3 meses no ha pasado nada, es decir, los porcentajes, el primer lugar se ha mantenido prácticamente en el mismo lugar, con el mismo porcentaje, y el segundo y el tercero siguen compitiendo, pero no hay una diferencia clara entre ellos dos, pues entonces te diría, ¿qué es lo que está pasando con las precampañas y las campañas? ¿De qué sirve entonces? Sirvieron tanto? Exacto, ¿para qué o cuál es el defecto en términos de la calidad de la información pública que necesitan tener los electores con un entorno tan restrictivo respecto de qué es lo que pueden decir, cómo pueden criticarse, qué va a pasar con los debates, el formato tan rígido que hemos visto desde pues, prácticamente en los 90s? Obsoleta. Pues, pero bueno, eso es lo que tenemos para esta campaña y cada vez es más restrictivo. Ahora, yo me gustaría desmenuzar contigo candidato por candidato mientras el tiempo nos lo permita. Tengo un primer lugar que está en primer lugar, pero lo veo estancado. Así es, ahí está. ¿Por qué no sube? Si segundo y tercero se están dando con todo y no crecen, al contrario, parece que bajan, ¿por qué el primero no tiene 50% de aceptación? Que así debería serlo, por si era en la lógica, que no hay lógica. Bueno, todo me parece que tiene que ver con lo que se puede hacer en la precampaña, lo que se hace o no se puede hacer en la intercampaña. Todo este periodo de tiempo en el cual pues, los candidatos no pueden comunicar abiertamente mensajes a la ciudadanía, propuestas y otras cosas. Yo te diría que el factor o uno de los factores que más importan desde el momento de la nominación de candidatos hasta este momento es el conocimiento previo. La gente no es, a diferencia de quienes nos ven, tú o yo, metida o no está metida en la política no tanto en política como todavía, quisiéramos. Es más, muy poca gente está metida en la política, no solo porque hay otras prioridades y otras formas de entretenimiento está harta de la más atractivas, sino más bien también es cuando no hay una forma en la cual las campañas puedan entrometerse en la vida de la gente y darles de qué hablar. Pues entonces simplemente es el nombre o el conocimiento de un personaje lo que te hace en ese momento contestar. Es más, habría que ver cuáles son los modelos o las formas en las que los candidatos pueden darse a conocer y que las encuestas midan claramente eso en términos de qué es lo que conoce la gente de los candidatos. Hasta este momento, pues yo te diría el nombre y nada más. El candidato que va en primer lugar no crece porque también ha estado muy atrás o muy lejos de los medios de comunicación, evitando debatir, evitando y cuidando su ventaja. Lo que no quiere es caer, como ha pasado en otras ocasiones. No quiere correr el riesgo, 2006, lo cual es lógico, y te diría, pues en una de esas, si él le preguntara y le diera la opción de que no hubiera debates, la tomaría. Obviamente, los otros dos candidatos están buscando debatir, pero bueno, pues ahí hay que ver cómo se hace esta coordinación, este despegue entre segundo y tercero. En las 4 últimas elecciones en México, presidenciales, el segundo lugar se ha despegado claramente el tercero, y normalmente la competencia es entre 2 candidatos. Lo que muchos quisieran escuchar y otros no quisieran escuchar. ¿Está definida la elección a 3 meses con estos números que tenemos? No, para nada. Las elecciones son multifactoriales. No solamente hay un momento o algo que defina claramente. Puedes empezar a generar tendencias, pero tienes que construir desde varios frentes. Yo lo que creo que hay un déficit, y me parece que eso es lo que debiéramos estar trabajando y debiéramos estar más preocupados, es en la calidad de la información pública que las mismas encuestas dan. Es cierto, los medios de comunicación pagan a los encuestadores para que publiquen sus resultados ahí. Sin embargo, solo vemos 8 preguntas, 10 preguntas, si te va bien, 15 preguntas, y eso es lo que se reporta al INE. No puede ser, en este mismo espacio, estaba viendo hace unos días, uno de los encuestadores le preguntaste, oye, y bueno, ¿tuvo algún efecto el escándalo de Ricardo Anaya y sus propiedades? Y te dice, pues no lo sé. ¿Cómo? Un encuestador que hace una encuesta de 100 preguntas no preguntó... No viene el tema. No, sí viene, lo que pasa es que no la publica. ¿Por qué no la publica? ¿Por qué no podemos ver en información pública? No estoy hablando de las encuestas privadas, en información pública.
¿Cómo no es posible ver un cruce entre tuvo efecto y la intención de voto y verlo publicado? O, en su defecto, pues ahí está la base de datos completa, ahí está el cuestionario, y eso lo podemos ver y entender todos y dar una idea mucho más clara sobre qué es lo que está pasando en la elección. Si no, lo único que nos queda es especular, y me parece que pues eso es lo que en buena medida nos tiene con esta incertidumbre y sin movimiento. ¿Los arranques de campaña quedan a deber? ¿Le quedaron a deber a la gente? ¿Esperabas más de estos arranques de campaña? Pues no sabemos, tendremos que medirlo, porque si no, vuelvo a especular. No, creo que otra vez falta mucho tiempo para poder saber cómo es que se necesita que los candidatos y sus equipos de campaña definan cuál es la estrategia que tienen que tener, pero me parece que en buena medida sí las decisiones se están tomando con encuestas que están restringidas en términos de lo que publican, entonces no vamos a poder tener una calidad de información mucho mejor para que puedan tomar decisiones. Luis, te agradezco mucho estar aquí con nosotros. Al contrario, y por muchas supuesto te estaremos invitando más adelante porque tienes mucho que platicar y lo que en este espacio buscamos es abrirle el panorama a la gente con verdaderos especialistas, no gente que opina de todo, sino verdaderos especialistas en temas electorales. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, regresamos a cerrar con el último bloque de War Room, la política tras bambalinas.